Amigos, en esta clase vamos a estar viendo pruebas de hipótesis, los pasos para aceptar y o rechazar las pruebas de hipótesis. Este es el canal Curso de Tesis donde damos aporte para la tesis. Lo primero que hay que saber que en estadística las pruebas de hipótesis son afirmaciones estadísticas que se aprueban o se rechazan. Cosas como existen diferencias, etcétera. Eh, la hipótesis, y para eso hay que saber el tipo de variables. Las variables son atributos o características que son medibles y comparables. Si no son medibles o comparables, entonces no son una no es una variable. Entonces, teniendo eso, que lo que vamos a contrastar van a ser diferencias entre las variables. Hay algo que se llama el ritual de la significación estadística. ¿Y cómo va la cosa? Primero, hay que saber qué propiedad o elemento estadístico vamos a contrastar. Puede ser normalidad, por ejemplo, correlación, diferencias de medias, medianas, etcétera. Entonces, y aquí van los pasos. Número uno, saber qué cosa vamos a estar contrastando. Media, normalidad, etcétera. Uno, plantear la prueba de hipótesis. Hipótesis nula o H0 y H0 o hipótesis nula y H1 hipótesis alternativa o alterna. Eso es lo primero, escribir H0, hipótesis nula, H1, hipótesis alternativa. Y escribir lo que vamos a ver. Dos, por ejemplo, existen diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones de cualquier cosa que tienen hombres y mujeres. Entonces, aquí H1 sí hay y H0 no hay. Y es lo mismo, ¿no? Hay diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres. Tercero, saber el nivel de significancia. El nivel de significancia es la probabilidad de nosotros hacer una información estadística y con cierto, digamos, porcentaje de certeza, lo que nosotros estamos comprobando sea real, ¿no? Se ajuste a efectivamente una distribución. Por ejemplo, con un error de 5% significa que nosotros tenemos un caso y no se ajuste a la diferencia que estamos diciendo. Y escribir, ¿no? Nivel de significación. Nivel de significación 95%. Su complemento es el error. El error. Entonces, determinando esto, que tenemos un 95% de confianza con un error de 5%, escribimos. Paso 4, ¿no? Escribir. H0 no hay. No hay diferencias. Y H1 sí hay.
yo siempre le recomiendo a mis estudiantes que planteen la prueba de hipótesis, ¿no? En un papelito H0 no hay diferencias, H1 sí hay diferencias, etcétera, ¿no? Existen existen evidencia estadísticamente significativa o no hay diferencia estadísticamente significativa entre las variables. Hay varias pruebas de hipótesis. Una vez escrito esto, y viene algo súper importante que va a aparecer en el SPSS. El SIG o el p-valor mayor o igual a 0.05 o menor, ¿no? O menor o igual a 0,05. Y esto lo repiten como monos. Con un nivel de significación menor a 0,05 se rechaza H0. Menor a 0,05 se rechaza H0. Y repito, con un nivel de significación que da el SPSS menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, se aprueba la hipótesis alternativa. ¿Y qué quiere decir eso? Si estamos rechazando H0, vamos a estar aceptando H1. Le ponemos aquí un signo. Y no basta con eso, con estar aceptando la hipótesis alternativa. Hay que concluir. Existe diferencias estadísticamente significativas. Estadística la vamos a poner sí, para decir que hay diferencias entre diferencias en las puntuaciones, por ejemplo, entre hombres y mujeres. Por ejemplo, la Tentuden, ¿sí? Hombre-mujer, si las puntuaciones se ajustan a una distribución normal, y por ejemplo, en otro caso, podríamos decir, si usamos una prueba no paramétrica con la U de Mann-Wigner, lo mismo para chi cuadrado. Con un nivel de significación menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y por consecuencia se acepta la hipótesis alternativa que estas dos hombre y mujer estarían asociados, ¿no? Chi cuadrado B es una prueba de asociación para variables nominales y la variable de la otra variable, ¿no? Que podría ser, por decirlo así, la independiente, también tiene que ser nominal. Es nominal con nominal. Y es una prueba para ver si existe asociación, por ejemplo, entre el hábito de fumar, si fuma o no fuma, con hombres y mujeres. Tengo otro video sobre prueba de hipótesis con SPSS y se los voy a dejar aquí en la pantalla final. Este es el canal Curso de Tesis con Javier Villar. Gracias.